Bueno, Mariano, te convoqué a esta emisión, podríamos llamarla, em, porque me interesa mucho todo lo que vos hablás sobre la agricultura periurbana y quería buscar alguna manera de exponer a un público un poquito más grande distintos casos precisos de agricultura periurbana en el país, en el continente o en el mundo, quién sabe, pero bueno, por ahora eh, sería más focalizarnos en gente que conocemos y que son principalmente de la Argentina. Eh, y bueno, y poder hacer la distancia, yo estando en Córdoba, vos en Buenos Aires, y entrevistar a personas en cualquier provincia o como decía, en cualquier país. Eh, Así que bueno, el formato sería este, nosotros hablando con algún invitado, referente o no necesariamente, pero practicante de la agricultura periurbana o no tanto, pero bueno, es un poco una temática bastante abierta que espero sea interesante y hoy en esta primera versión quería que introduzcamos un poco la agricultura periurbana, cómo vos estás metido en ella y nada, explicar el contexto en el país, en el mundo, en fin, explorar ese tema. Contémosle a la gente que cuando nos conocimos fue justamente como consecuencia de un vínculo de ambos con la agricultura periurbana en el delta del Paraná. Sí, Vos habías llegado allá probando una barra pulverizadora y yo estaba en contacto con los vascos del Carabelas por un grupo llamado Delta Par, que justamente había sido la consecuencia de una actividad política en San Fernando, en donde cuando se le dio la palabra a la gente, todo el mundo habló de seguridad de impuestos, hasta que yo levanté la mano y pedí hablar de producción. No fue lo que interesó más, pero me generó un vínculo con Juan Basso y a partir de ahí armamos este grupo del Tapar que derivó en este vínculo con. Yo quisiera aprovechar que estamos conversando, vos desde Córdoba, yo desde Buenos Aires, para recordarle a la gente que vos sos muy joven, habías vivido parte de tu vida en Francia, habías venido decidido a quedarte en la Argentina. Yo por mi parte, un poquito, no, bastante antes de la edad que tenés vos, elegí ser agrónomo cuando llegué al Delta. Por aquel entonces eran las postrimerías de su ciclo productivo que tuvo un esplendor en las décadas del 40 y del 50. Y yo dije, esto es lo que quiero ser. Todavía por el año 68, cuando yo llegué al Delta, ya en el Delta no había el esplendor productivo que hubiera habido 10 o 15 años antes, pero sí lo había en todo el arco conurbano que va de Escobar a La Plata, que es sí. donde yo después hice mi carrera hortícola, vendiendo semillas, siendo productor, dirigente cooperativo, funcionario del mercado central. Y resulta que ahora que se cumplen 40 años de la apertura del mercado central y 40 años de la democracia, resulta ser que estamos trabajando juntos en un grupo que se inicia en La Matanza y que ahora ya está expandiéndose a través del chat a todo el país. Con esta idea ya no estamos hablando de agricultura periurbana, sino de bioeconomía periurbana. Mm. Contarles un poco, a ver, a la gente que nos está oyendo, qué entendés vos de la diferencia entre agricultura y bioeconomía. Después trato de explicarlo yo y en una próxima edición los invitaremos a Fernando Vilella, Oviñó, Bisang para que lo describan con más precisión que nosotros. Claro, y es un poco lo que están tratando de... Me parece, a ver, no tengo una opinión muy formada, pero es una mirada mucho más amplia, ¿no? Que va más allá de la fotosíntesis en la Tierra y más a la infinidad de cosas que se pueden hacer con la biología, ¿no? Y como dice, eh, ya me olvidé su nombre, ¿cómo es Bisang, Bisang. exacto, Bisang, que hasta toca la medicina, o sea, no hay todo, de alguna manera está eh, influenciado por la biología, entonces quizás, si bien concretamente no hay un cambio, esa perspectiva más amplia puede traer cosas positivas, me imagino, pero en fin. En las recorridas que hacemos por el país siempre es divertidísimo el intercambio que hacemos un anciano de 60 y tantos años con un joven de 20 y algo
y los puntos de vista y las cosas que conocemos y las experiencias. Días pasados decía Fabio Kerglas en una entrevista con Ricardo Bindi que nuestra generación creía que la religión, el empleo, la pareja, en fin, hasta el sexo eran para toda la vida y ahora nada es para toda la vida, todo es por un tiempo. Entonces, en fin, vos me enriqueces muchísimo con tu lectura de lo que está pasando en Europa, con tu condición esta de europeo y argentino al mismo tiempo, viendo lo que pasa en la patria de tu padre y lo que pasa en la de tu madre y que se debate en la universidad, en los colegios, en Francia. Y yo acá un poco con alguna observación de lo que pasa en el mundo, pero con bastante, bueno, menos juventud que vos, considerando que, en fin, no solamente que este es mi país, sino que esta es mi actividad. La elegí a los 12 años, ya han pasado 55 y estoy convencidísimo que en los próximos 55 años de vida que me quedan, hasta los 120, 53, voy a estar dedicado a esto porque me gusta, no porque es una obligación, no porque es una carga, sino porque me gusta lo que hago y hago lo que me gusta. Qué bueno. Entonces, efectivamente, Bizán nos planteaba que inclusive en algún momento la gestión de Fernando Vilella planteó de la vaca muerta a la vaca viva, creo que fue título de algunos diarios, y nos explicaba Bizán que la bioeconomía va mucho más allá de la vaca viva, porque la vaca viva esencialmente hace una referencia de energía y combustibles, sustituir energía fósil, combustibles fósiles por energía renovable fotosintética, esencialmente biodiesel y etanol. Ahora, en fin, estamos vos y yo ahora viendo el uso de los residuos urbanos para la cría de mosca soldado, para la alimentación de salmones en las Islas Faroe, para hacer sushi, para cambiar la alimentación de las poblaciones del este europeo. Algo realmente muy desafiante y que esencialmente en la República Argentina se conformó el conurbano bonaerense, pero todos, ¿verdad? Porque lo mismo el de Rosario o el de Córdoba o el de Bahía Blanca, en la idea de que la gente dejaba la actividad fotosintética agropecuaria, que había sido el sustento de su radicación en el territorio durante centenares de años, para venir una actividad industrial vinculada con productos de síntesis, productos fósiles, productos químicos, la energía, todo provenía del petróleo, petroquímica, y ahora, en fin, volvemos a que vamos a estar tratando de que todo provenga de la actividad biológica. Primero de la fotosíntesis, que es la capacidad que tienen las plantas de capturar la energía del sol y con el agua y el anhidrido carbónico conformar hidratos de carbono, o sea, celulosa, azúcares, materia. Y luego, en fin, ahora viene toda la parte, bueno, ¿qué hacemos con ese recurso fotosintético? ¿Querés contar un poquito lo de la mosca soldado? Porque podés hablar de dos cosas que te interesan a vos. Una, ¿qué hacemos con la orina de los seres humanos que vivimos en la ciudad? Y dos, ¿qué hacemos con la basura, con el excremento, con los residuos de los seres humanos que vivimos en la ciudad? ¿Qué piensa un joven frente a esto que nosotros lo consideramos primero algo que se tiraba al río y después algo que era un problema y que había que esconder en el fondo de la ciudad? Adelante. Dos paréntesis igual para volver a lo de bioeconomía. Es interesante, a veces vi algunos comentarios en videos donde se habla de la bioeconomía, o en Twitter, no me acuerdo, pero en fin, comentarios que es cierto que puede caer en el argumento de que de la guerra entre lo biológico y lo químico, y un poco como en el consciente popular es todo lo químico es pésimo y lo biológico es todo buenísimo, ¿no? Y en fin, me hacía pensar eso a un comentario de alguien que criticaba la palabra bioeconomía porque lo asociaba directamente con agricultura orgánica, en fin, que en Francia se llama bio, ¿no? El label bio es el orgánico. Claro, en Francia usan la palabra bio para hacer entender orgánico, se llama bio en Francia, claro. Claro, exacto, sí. Pero nada. Después, sí, mira, los usos de los desechos
para otros fines, también es algo que a veces me genera un poco de dudas, que, digamos, en el universo LinkedIn, el ¿cómo decir? El burgués bohemio eh, que trabaja en una Palermo multinacional, Rúcula, el Palermo el Palermo Rúcula. Rúcula que trabaja en multinacionales y En demás, Francia se llama la gauche caviar claro, sí. y acá el Palermo Rúcula. O por eso el burgués bohemio es el bobó. Para Gogó, ellos bobo no es tonto, pero bobó es el Palermo Rúcula. claro. Pero bueno, eso es lo que veo mucho en LinkedIn, que de la misma manera que todo lo biológico es buenísimo y lo químico es nefasto, todo lo que es circular es genial. Pero, digo, ciegamente elogiar a todo lo que es circular me parece a veces puede ser, digo, me parece un disparate sin pensar o hacer un cálculo energético de qué es lo que cuesta volver a lo circular. En fin, me voy por las ramas, pero lo que quiero oír es que en muchos casos probablemente reciclar algo, dependiendo cuál sea el objetivo, puede ser negativo, ¿no? Por ejemplo, eh, si la prioridad es el cambio climático, como un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero si la prioridad es el cambio climático y no la cantidad de desechos plásticos que hay en el océano, es mucho mejor hacer una botella de plástico que una botella de metal o de aluminio, que energéticamente tiene un gasto muchísimo superior a la Y de aún de plástico vidrio por el o de peso vidrio. que genera el gasto de combustible que genera una botella de vidrio en Claro, relación a una de plástico. Es claro, cierto lo que advertís. Yo no veo que vos y yo corramos el riesgo de caer en la sacralización de una cosa y la demonización de otra. Pero en fin, invitemos a nuestros oyentes, a la gente que nos está siguiendo, que participe de esto. Si eventualmente en algún momento nos vamos a la banquina de pretender demonizar una cosa y sacralizar otra, no va a ser nuestro objetivo. Nuestro ujú, objetivo va a ser, por el contrario, valorizar una actividad y entender que en este momento, en particular de la República Argentina, pero si queremos de todo el mundo, donde hay un ciclo que se termina por agotamiento porque ha abusado de un recurso sin lograr los resultados esencialmente de crecimiento, de bienestar, de reducción de la pobreza, entonces tenemos una oportunidad que es más o menos conocida en derredor de la producción agropecuaria, del turismo, de los servicios de inteligencia, pero hay una duda, bueno, pero ¿qué hacemos con el conurbano? ¿Qué hacemos con el tercer anillo en derredor de la ciudad al cual ni el turismo, ni la economía del conocimiento, ni la soja le resuelven el problema? Más vale se sí. lo agravan porque expulsan gente de lugares en donde esa gente ha venido a parar al conurbano. Entonces ahí está un desafío bastante original que nos vamos a proponer acometer. ¿Qué te parece? Ujú. Termino con este punto. Digo, lo que me parecía interesante aclararlo por una conversación que tuvimos con una persona hace poco, que cuando le mencionaste los fructivos nativos, inmediatamente casi que condicionó su idea de voz y medio que todo fue por esa vía, ¿no? Asoció a cultivos nativos con algo hippie y como que ya se focalizó más en pelear, o sea, en dar argumentos anti-hippie que en fin. Pero bueno, quizás para redondear esto, lo de la orina y lo de los insectos, son cosas que a mí siempre me divirtieron los ciclos de nutrientes o de energía, y en esto lo veo muy en concreto, ¿no? Como la orina, que es algo que, sí, o sea, que es totalmente invisible a dónde va, se puede usar de vuelta como un recurso más valioso y, en fin, me llama la atención. Ahora, otra vez, a lo mejor toda la logística que conlleva centralizar tanta orina, llevarla de bidones de 5 litros de cada vecino, energéticamente es un disparate. Quizás que es algo rentable, pero más marketingero que otra cosa, ¿no? Y- Yo plantearía lo siguiente, Agustín, para no caer en teorización, vos me habías hablado de un grupo francés que estaba intentando hacer fertilizantes a partir de orina
con la conciencia de orina humana. Sí. Que la conciencia era donde juntábamos grandes cantidades de orina con razonable gasto energético o logístico de traslado. Entonces hablaban de un recital, de una cancha de fútbol. Resulta ser que cuando vamos al Expoagro, sin planearlo, Lalo Creus habla de la juntada de orina en la Ferrere y en el conurbano. Entonces ahí es que nos llamó un poco la atención. Tanto tus amigos de Francia como Lalo Creus desde el conurbano estaban reflexionando sobre una problemática que puede convertirse en un recurso. No lo vamos a desarrollar hoy el tema, pero en fin, es ejemplificador de cómo hay cosas que no las consideramos un recurso y sí lo pueden ser. En materia de residuos urbanos de cartón, de aluminio, nosotros en la Argentina tenemos muy incorporado que lo que antes se llamaba botellero o ciruja, hoy es un reciclador urbano y cualquiera de nosotros que salga a la calle, imagino que en todo el país, pero especialmente en Buenos Aires, se encuentra con una multitud de gente que ha logrado convertir esto en su fuente de vida. No es efectivamente un trabajo cómodo en una oficina, pero comparado con la mendicidad o con el cirujeo, yo creo que ha habido un avance y seguramente podrá haberlo mayor. Contá un poquito el tema de la mosca soldado porque también, por un lado, unos chicos que vinieron de Francia estaban hablando de esto, por otro lado se inauguró días pasados una planta. ¿Qué sabés de la mosca soldado? Vos siempre me hablabas de editar génicamente insectos para que hagan cosas útiles para nosotros. A ver, ¿de dónde se le ocurre a un joven semejante osadía, semejante Elon Muskeada? Bueno, pues, o sea, es solo en las ideas porque no tengo no sabría ni por dónde empezar, pero bueno, eso lo pensaba mucho con el tema. A mí siempre me llamó la atención el ciclo del carbono, por ejemplo, porque en mis años de activismo ecologista un poco talibán, estaba muy obsesionado con eso. Y yo me imaginaba si de poder esclavizar a miles de millones de, no sé, de gusanos que absorban muchísimo carbono de la atmósfera y se metan bajo tierra, quizás podríamos capturar muchísimo. Pero bueno, esa era una idea un poco ridícula que tenía, pero lo de la mosca soldado yo lo escuché por primera vez en Francia, una empresa que ahora se volvió bastante grande. Hace mucho que no averiguo en qué están, pero nada, se escuchó, o sea, se habló mucho en Francia en todo caso. Se llama Insect con Y. Yo traté de postular para hacer una pasantía, no me tomaron, pero a mí los insectos siempre me fascinaron, así que me llamó mucho la atención, ¿no? Y después estaba el argumento de que los insectos, al ser de sangre fría, tienen un porcentaje de conversión bastante alto de comida que consumen versus proteínas disponibles para consumo luego, porque no gastan energía en regular su temperatura interna. Entonces, casi mucho, o sea, un porcentaje mucho mayor de lo que comen se destina a proteína en el bicho, ¿no? Y nada, pero era sobre todo así por un interés más de que siempre me divirtieron los insectos. Y nada, y yo averigué un poquito y hablé con un francés y un belga que estaban en ese momento en Córdoba haciendo en Colonia Carolla estaban haciendo gírgolas y habían empezado con el proyecto de Mosca Soldado. A ver, nunca me dieron mucha bola, yo tampoco insistí tanto, pero en fin, ahora están en Balcarce y abrieron esta planta bastante grande con Vilech y compañía en un evento muy La planta se exclusivo. llama Prosense, Procent, está sí. elaborando todo el residuo de McCain, que era un residuo bastante voluminoso y complicado, y según me explicó Pola, quisimos ir vos y yo a la inauguración de la planta, estaba muy restringida la invitación, tenemos pendiente hacerlo, pero me acaba de conversar Javier Pollack que el crecimiento de la mosca soldado tan solo a partir de residuos vegetales es tan vertiginoso
que sería como si un bebé se convirtiera en una ballena en 3 semanas de estar comiendo residuos. Un bebé humano en una ballena. Ese es el volumen de crecimiento de la larva de la mosca soldado. Que el adulto tiene un aparato bucal tal que no le permite comer nada, prácticamente hacer daño, que el adulto entonces no es un problema y que la larva hasta llegar a pupa hace un proceso vertiginosísimo de convertir prácticamente residuos, porque los residuos de hortalizas, como no tienen mucha celulosa ni mucha proteína, prácticamente son un problema, tienen mucha agua, no son compresibles, sirven para un compostado pero de baja calidad comparado con lo que sería una bosta de vaca o de caballo o de gallina. Y entonces aparece esta idea de combinar los residuos del tambo con los residuos de la avicultura, con los residuos de la horticultura, de los mercados y hacer algo. Y entonces se está proponiendo ahora un proyecto Alvid y nosotros queremos explorar si sería alguna alternativa para algún mercado mayorista del conurbano o una cuenca hortícola. Si te parece, me tengo que ir a buscar a mi nieto a la escuela. Así que le damos cierre a esta primera charla y nos proponemos, qué sé yo, hacer una por semana, ¿te parece? Nosotros con algún invitado, siempre en derredor de estas temáticas. Biología, periurbano, sociedad, empleo, tecnología, economía, presente y futuro.